Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Cálculo Integral, donde en esta ocasión continuamos con los ejercicios relacionados a fracciones parciales, caso 2, es decir, estamos en los métodos de integración. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita. Ahora sí, podemos continuar. Para este tercer ejemplo me piden que yo resuelva la siguiente integral. 3x menos 3 entre 6x cuarta menos 54x cúbica más 162x cuadrada menos 162x, todo esto por dx. Bueno, como ustedes saben, el primer paso es extraer el factor común. No olviden que este proceso solo se aplica al denominador de nuestra fracción. Y si nosotros quisiéramos saltarnos este paso, el denominador debe tener una característica, y es que con cualquiera de sus términos que tenga coeficiente 1 o menos 1, nos podemos ahorrar este paso. Sin embargo, si nosotros analizamos aquí, todos estos términos tienen coeficientes diferentes de 1, así que hay que hacer el proceso. Para ello tomamos a los coeficientes sin el signo y los colocamos aquí. Procedemos ahora a dividir entre los números primos. El primero de ellos es el 2. Entonces hacemos 6 es divisible entre 2, sí, nos da 3. 54 entre 2, 27. 162 entre 2, 81. Y lo repetimos aquí también, ya que el número que está arriba de él es el mismo, 162. Ahora, como este 2 dividió a todos los números, lo voy a marcar y voy a volver a repetir ese número aquí para tratar de ver si puede dividirlos otra vez. Empezamos. 3 es divisible entre 2, no. 27 tampoco. 81 tampoco, y por ende este último número, que también es 81, no se puede dividir entre 2. ¿Por qué? Porque todos dan decimales. Ahora, como ninguno de ellos fue divisible entre 2, vamos a probar con el siguiente número primo, que sería el 3. Empezamos a dividir. 3 entre 3 da 1, 27 entre 3 da 9, 81 entre 3 da 27, y aquí también lo repetimos. En este momento nos vamos a detener, ya no vamos a seguir buscando números que sean divisores, porque si ustedes se dan cuenta, uno de los elementos ya tiene un valor de 1. Cuando eso pasa, ahí nos detenemos. Ahora bien, este 3, como ustedes pudieron notar, dividió a todos los elementos. Por lo tanto, también va a formar parte del factor común. Lo vamos a marcar con rojo. Entonces, ¿cuál sería el factor común numérico de todos estos números, de todas estas cantidades? Pues simplemente basta con que los multipliquemos y ya. En este caso, 2 por 3 me daría 6. Ese es el factor común numérico de todos los términos. Nos falta el factor común literal. Es simplemente ver si hay alguna letra que se repita en todos los términos. En este caso, sí. Tenemos X aquí, aquí también, en este término también y en este también. Entonces vean que todos los términos tienen X. Pero ¿qué X vamos a tomar? Pues en este caso la de menor exponente. Es decir, x elevado a la 1 o simplemente x. Ese sería el factor común literal. Nosotros vamos a extraer estos dos factores comunes de la expresión que tenemos en el denominador. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Colocamos aquí la expresión que vamos a extraerle el factor común y colocamos aquí los dos factores, el numérico y el literal. Y procedemos a dividir números con números y letras con letras. Quedaría así. 6 entre 6 me da 1, pero como ese 1 se va a multiplicar por algo, que en este caso sería lo que resulte de la división de las x, no se pone, porque recuerden que los coeficientes 1 no se colocan. Entonces, ahora x cuarta entre x provoca que simplemente a este exponente le restemos el de la x. Quedaría como x elevado a la 4 menos 1, que sería x a la 3.
Luego, menos 54 entre 6, eso me daría menos 9. Y x cúbica entre x provoca que le restemos un exponente 1 al 3, quedando como x cuadrada. Luego, 162 entre 6 me daría más 27x, ya que también a su exponente le restamos 1. Luego, menos 162 entre 6, ya sabemos que da 27, pero en este caso sería negativo, porque aquí está restando. X entre x nos da un valor de 1, que al multiplicarse por menos 27, sigue siendo menos 27. Por lo tanto, aquí se mantiene la expresión con ese valor. Esto que tenemos en los paréntesis ya es la expresión a la que le extrajimos el factor común. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el factor común? 6x. Y la expresión que queda luego de extraerlo es x cúbica menos 9x cuadrada más 27x menos 27. Fíjense que pasamos de tener una expresión cuártica a una expresión cúbica luego de extraer nuestro factor común. Ahora, ¿qué sigue? Esto que tenemos aquí vamos a tratar de factorizarlo para obtener una ecuación cuadrática. ¿Cuántas veces tendríamos que factorizarlo? Solo una. Con que encontremos un factor, al aplicar el proceso de división sintética, vamos a obtener una expresión cuadrática. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, como segundo paso, es factorizar lo que quedó en los paréntesis. Para ello, nos fijamos en el primer término, en la x cúbica, más específicamente en su coeficiente, que aquí sería un 1. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos posibles divisores tiene ese 1? Y la respuesta es muy sencilla, solamente sobre sí mismo, o sea, solamente el 1 es divisible entre sí mismo. Pero como no sabemos la naturaleza del signo, le ponemos más menos. Ahora, el 27, ¿cuántos divisores tendrá? Para empezar, también es divisible entre 1, pero también es divisible entre 3. 27 también es divisible entre 9 y para finalizar el 27 es divisible entre sí mismo, por lo tanto tenemos 4 posibles divisores. Ahora simplemente vamos a poner aquí esta pequeña tablita con una fila y 4 columnas y procedemos a hacer las divisiones entre los divisores del último término con los divisores del primer término, que en este caso solo es 1, quedando así. 1 entre 1 sería nuestra primera posible raíz, que 1 entre 1 sabemos que nos da 1. Luego 3 entre 1, que 3 entre 1 sabemos que nos da 3, y así con todos los demás números. 9 entre 1 me da 9, 27 entre 1 me da 27. En todos ellos manteniendo el más menos. No se les olvide colocarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Estos valores son los posibles valores de las raíces. Y recuerden que con las raíces los podemos convertir en factores. ¿Cómo se hace? Bueno, la expresión que tenemos aquí, la de x cúbica menos 9x cuadrada más 27x menos 27, la vamos a reescribir, pero sustituyendo las x con estos valores. Primero vamos a tomar, por ejemplo, el más 1 o 1 positivo. Vamos a escribir esta expresión, pero las x las cambiamos por 1. Resolvemos esta expresión, estas operaciones, y nos da un resultado de menos 8. Como nos da una cantidad diferente de 0, decimos que el número 1 no es raíz, no nos sirve. Vamos a probar entonces con el menos 1. Resolvemos y nos da una cantidad de menos 64. Tampoco nos sirve, no es raíz. Probemos entonces con el 3, que es el siguiente valor, más 3. Si nosotros sustituimos la expresión con 3 positivo y resolvemos, nos da una cantidad de 0. Entonces el 3 sí es raíz. Esto nos va a servir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar
a los coeficientes de esta expresión de aquí en el segundo paso, que serían 1, menos 9, 27 y menos 27, y vamos a proceder a aplicarle división sintética. Para ello tomamos al valor de x, que fue 3, y lo colocamos aquí. El primer término se baja directamente. Ahora, este término que se bajó lo multiplicamos por el que está aquí afuera. 1 por 3 me da 3 y lo colocamos aquí. Ahora vamos a hacer esta operación de resta o de suma, depende de lo que tengan los signos, ¿sale? Entonces, menos 9 más 3, recordemos que es positivo, me daría menos 6. Este resultado lo multiplico con el 3, me daría menos 18 y hago nuevamente una operación de suma-resta. 27 menos 18 me daría 9. 9 por 3 me da 27 y aquí menos 27 más 27 me da 0. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a expresar esto en su forma de factor junto con el resultado de la división sintética. Recordemos que la raíz fue x igual a 3. Vamos a volver esa expresión a su forma de factor. Simplemente hay que mover este 3 que está positivo o sumando al otro lado y quedaría restando, quedando así x menos 3. Este es el primer factor que hemos obtenido con división sintética. Lo colocamos. Ahora abrimos otros paréntesis y ahí colocamos los coeficientes que nos quedaron, 1, menos 6 y 9. Recordemos que la expresión original fue cúbica, porque estábamos trabajando con el paso 2. Entonces, tenemos aquí una expresión con exponente cúbico. Luego de aplicar división sintética, el exponente baja un nivel. Entonces empezaría con una x cuadrada y luego con una x a la 1, que no se pone el exponente. Y pues el 9, como ya no va a tener x, simplemente se deja así. Entonces, después de aplicar una vez lo que es división sintética, la expresión queda así. X menos 3 por x cuadrada menos 6x más 9. Esto de aquí es lo mismo que tenemos aquí en el paso 2. ¿Sale? Solo que ya lo hemos factorizado una vez. Lo que obtenemos en estos paréntesis es una expresión de grado 2 o cuadrática que podemos factorizar por alguna técnica específica de factorización de acuerdo a las características que tenga nuestra expresión cuadrática, o también podríamos usar la fórmula general encontrando las raíces y volviendo a las factores. En este caso, para que vayamos un poco más rápido, vamos a aplicar una técnica de factorización, específicamente la de trinomio cuadrado perfecto. ¿Y por qué esa? ¿Por qué no otra? Bueno, eso pasa por las siguientes características de la expresión cuadrática. Fíjense, si yo le saco raíz cuadrada al primer y al tercer término y son resultados exactos, eso ya me da una pauta para saber que voy por el camino correcto y que debo de aplicar ese método de factorización. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrada es simplemente x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Se cumple la primera condición, tener raíces cuadradas exactas. Ahora bien, debe cumplirse una más, y es que cuando yo multiplique estos dos resultados, 3 por x me da 3x, y ese resultado lo multiplique por 2, me tiene que dar el término de en medio, y si se cumple, 3 por x, 3x, por 2, 6x. Entonces sí puedo aplicar la técnica de factorización para un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se aplica? Es bien sencillita. Coloco paréntesis y aquí al inicio voy a colocar la raíz cuadrada del primer término, o sea, x. Luego el signo del segundo término, o sea, negativo. Luego la raíz cuadrada del tercer término, o sea, 3. Y de último, todo esto lo elevo al cuadrado. Listo, ya factoricé. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con todo esto, si ustedes se fijan, todo este proceso que hice fue para obtener factores mediante, por ejemplo, factor común, división sintética y aplicación de factorización por trinomio cuadrado perfecto.
Todos estos factores que he obtenido por separado los voy a poner en una sola expresión. Ahora, ¿cuáles fueron los factores? En primera instancia, este 6x, que fue el factor común que extrajimos. Luego, el x menos 3 de la división sintética. Y finalmente, el x menos 3 al cuadrado de la factorización por trinomio cuadrado perfecto. Todos esos factores los voy a expresar juntos en mi integral. Entonces vamos a repetir aquí la integral original y aquí ponemos la representación con la multiplicación de sus factores. Fíjense que aquí abajo en el denominador tenemos los factores. Tenemos el 6x, que es el factor del primer paso, del factor común, y luego x menos 3 al cubo. ¿Por qué al cubo? Bueno, si ustedes se acuerdan, tenemos aquí una multiplicación de dos factores, el x menos 3 y el x menos 3 al cuadrado. Si yo los multiplico, como tienen la misma base, que es x menos 3, y lo único que cambia es el exponente, aquí tiene exponente 1 y aquí exponente 2, al multiplicarlos, lo que provoca esto es que se sumen los exponentes, por lo cual queda así, x menos 3 al cubo, ya que sumé 2 más 1. Este 6 que está dividiendo lo puedo extraer porque es una constante. Y lo voy a extraer no como 6, recuerden que está dividiendo. Entonces lo extraigo como un sexto. Ya. Ahora, con esta expresión nosotros ya podemos formar las fracciones parciales. Voy a colocar aquí la expresión que obtuvimos hace un momento y vamos a empezar a formar las fracciones parciales. Quedaría así. Voy a colocar aquí un sexto, que es este que está aquí afuerita, y adentro voy a colocar la integral junto con sus fracciones parciales, o sea, la suma de las fracciones parciales. Solo un detalle, la expresión que voy a colocar aquí de la integral, pero más específicamente en su parte del denominador, no va a ser la misma que tenemos aquí arriba. ¿Por qué? Porque este 6 provoca que todos estos términos se dividan precisamente entre 6 para poderlos colocar aquí. Entonces, si yo hago eso, la expresión de la integral en la parte de abajo de la fracción queda así: x cuarta menos 9x cúbica más 27x cuadrada menos 27x. Todos estos coeficientes son el resultado de dividir los que tenemos aquí arriba en la parte del denominador entre 6. ¿Sale? Porque precisamente este un sexto provoca ese efecto en la parte de abajo de la fracción. Ahora, con la parte de las fracciones parciales dependerá de cada tipo de factor, si es caso 1 o caso 2. Si analizamos la x, es un factor lineal, pero como no tiene exponente decimos que es no repetido, o sea, es caso 1. Por lo tanto, solo le corresponde una letra. La primera sería la letra A, quedando así, A entre X. Ahora, el X menos 3 también es un factor lineal, pero tiene exponente, o sea, es caso 2. Por lo tanto, conforme vayamos subiendo de exponente, le va a ir tocando una letra diferente. Empezamos con el exponente 1, X menos 3 nada más, y le corresponde la letra B. Luego x menos 3 al cuadrado, o sea, ya le subimos un nivel, y le corresponde la siguiente letra, la letra C. Y de último, x menos 3 al cubo, y le toca la letra D. Listo, ya acomodamos en fracciones parciales. Recuerden que todo esto se multiplica por x menos 3 al cubo, es decir, por los factores. Ahora, aquí adentro de los paréntesis, si nosotros realizamos la multiplicación con lo que está a la izquierda del signo de igual, el denominador con los factores se cancelan. ¿Por qué? Porque recuerden que estos factores son lo mismo que la parte de abajo de la fracción. Lo único que nos queda sería el 3x menos 3 de arriba. Ahora, vamos a multiplicar las fracciones parciales por los factores. Primero vamos con la letra A, que quedaría así. Luego con la fracción de la letra B, luego de la letra C y por último de la letra D. Fíjense que lo único que hice es básicamente pegar o juntar los factores con la letra. Ahí está. Todo lo demás se mantiene igual.
Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar nuestra expresión. Por ejemplo, esta x de aquí que multiplica con esta que divide se cancelan, con lo cual en la primer fracción parcial quedaría así: a por x menos 3 al cubo. Luego, en la segunda fracción parcial, este x menos 3 tiene exponente 1 y el de arriba tiene exponente 3. Uno de ellos va a desaparecer y es el que tenga menor exponente, o sea, el x menos 3 del denominador. Pero eso provoca que afecte al que está arriba. ¿Cómo lo afecta? Simplemente le resta al exponente de arriba el exponente que tenía la expresión de abajo. ¿Qué exponente tenía? Tenía exponente 1, o sea que le resta 1. Con lo cual, 3 menos 1 me daría 2. Y el de abajo dijimos que desaparece. Lo mismo pasa con la tercera fracción parcial. Esta de aquí tiene el exponente más bajo, o sea que desaparece, pero le resta su valor a la expresión que está arriba. Con lo cual, 3 menos 2 me da exponente 1, pero no se coloca. Y finalmente, en la cuarta fracción parcial, se cancelan los dos valores que representan al x menos 3 al cubo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y listo. Lo único que queda es dx. Ya hemos simplificado. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, si ustedes se fijan, tenemos que encontrar 4 letras: A, B, C y D. Pero si nosotros usáramos el método de sustituir valores de x, solo tendríamos 2. Fíjense, aquí en el primer factor, ¿qué valor tendría que tomar x para que ese factor valga 0? Pues el único valor es precisamente el mismo 0. Entonces ahí tendríamos un valor, el 0. ¿Con qué otro valor podríamos sustituir? Aquí en el segundo factor tenemos que x menos 3 también nos debe dar 0. ¿Cuánto tendría que valer x para que esta operación valga 0? Pues la respuesta es que tendría que valer 3, ya que 3 menos 3 nos da 0. Entonces tenemos dos valores para sustituir, pero tenemos 4 letras por buscar. Eso haría que se nos compliquen un poquito las cosas usando el método de sustitución de las x. Para lo cual vamos a hacer el siguiente método, que no es el de sustitución de x. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a realizarlo. Primeramente, vamos a realizar las operaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a elevar al cubo, aquí al cuadrado, aquí vamos a multiplicar por x, y así vamos a ir haciendo las operaciones. Por ejemplo, si nosotros elevamos un binomio al cubo, la representación queda de la siguiente manera. Primero elevamos el primer término al cubo, quedando así. Luego multiplicamos el cuadrado del primer término por el segundo. Si yo hago eso, quedaría así. X al cuadrado sería x cuadrada, por menos 3 sería menos 3x cuadrada. Y si eso lo multiplico por el valor del exponente, o sea por 3, el resultado sería menos 9x cuadrada. Bien, vamos bien hasta ahí. Siguiente término, ¿cómo se obtiene? Pues multiplicamos nuevamente el primer término, pero ahora por el cuadrado del segundo. O sea, x por menos 3 al cuadrado me daría 9x positivo, porque recuerden que todo número al cuadrado se vuelve positivo. Entonces x por menos 3 al cuadrado sería 9x. Y si eso lo multiplico por 3, que es el valor del exponente, me daría más 27x. Finalmente, el último término se obtiene elevando al cubo el segundo término. O sea, menos 3 al cubo me daría menos 27. Ya elevamos al cubo el primer binomio. Ahora, vamos a elevar al cuadrado este binomio que corresponde a la letra B. En el binomio al cubo obtuvimos 4 términos, pero en el binomio al cuadrado vamos a obtener solamente 3 términos. ¿Cómo se obtienen? También es bien fácil. Simplemente al primer término lo elevamos al cuadrado. Listo. Luego multiplicamos de manera continua estos 3 valores. X por menos 3, menos 3x. Por 2,
menos 6x. Y luego el segundo término lo elevamos al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9. Bueno, ahora, con respecto a la letra C, vamos a realizar las multiplicaciones. En este caso, x por x me daría x cuadrada y x por menos 3 me daría menos 3x. Y repetimos el dx que no multiplica con nada. Bueno, una vez que hemos realizado esto, tenemos que seguir haciendo multiplicaciones. Pero, por ejemplo, aquí en la letra A se va a volver bien facilito porque simplemente a todos estos términos los vamos a multiplicar por a, quedando así: ax cúbica menos 9ax cuadrada más 27ax menos 27a. Listo. Aquí estos tres términos los tenemos que multiplicar por x, quedando así: x por x cuadrada, x cúbica, x por menos 6x, menos 6x cuadrada, x por 9, 9x. Aquí vamos a multiplicar la c por lo que está dentro de los paréntesis. Básicamente lo mismo que hicimos con la letra A, quedando así: cx cuadrada menos 3cx. Y repetimos el último elemento. Ahora, lo que hicimos con la letra A y con la letra C, lo vamos a hacer con la letra B, quedando de esta manera: bx cúbica menos 6bx cuadrada más 9bx, y repetimos lo demás. Ahora, una vez que se tiene esto, hay que agrupar. ¿En base a qué? Pues a los exponentes que tenga la x. Fíjense, aquí tenemos un término cúbico, aquí tenemos otro, y son los únicos. Esos dos términos los vamos a agrupar, o sea, los vamos a poner juntitos aquí. Ahora con las x cuadradas, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. También las agrupamos, las ponemos aquí. Luego con las x que tienen exponente 1, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay dos. Las ponemos aquí. Y finalmente aquellos términos que no contengan a la letra x. En este caso solo hay uno, que sería el menos 27a. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo que pasa aquí es que estoy agrupando por colores, o bueno, más bien por exponente, pero también les asigné un color. Todas las x que sean cúbicas llevan color rojo, las que sean cuadráticas llevan color verde y así sucesivamente. Esos colores también se los voy a aplicar a los términos que tenemos del lado izquierdo, quedando así: 3x, porque este va con color azul, el x a la 1, y los que no tienen x van con color morado. Ahora lo que voy a hacer es que, por ejemplo, aquí en estos que están en color rojo, les voy a extraer la x cúbica a los términos, dejando solo las letras, y ese resultado va entre paréntesis. Fíjense, quedaría así: si yo le extraigo la x cúbica a la letra A y a la letra B, pues obviamente lo único que queda son precisamente esas letras, con lo cual la A es positiva y la B también, y quedan como una suma. Y la x cúbica la puse aquí afuerita del paréntesis, ¿ya? Ahora lo mismo voy a hacer con las demás letras. A estas, por ejemplo, de aquí a las de color verde, les voy a extraer la x cuadrada. Quedaría así: C, que es la que tenemos aquí, la positiva. Prefiero empezar con una letra positiva, pero en realidad no pasaba nada si poníamos primero el menos 9a. No pasaba nada, simplemente que a mí, por mi forma de resolver, me gusta empezar con un término positivo. Entonces, aquí tenemos el más c, o la c positiva. Luego el menos 9a, que ya le quitamos la x cuadrada. Y de último el menos 6b. Ya, es todo. Aquí pusimos la x cuadrada fuera del paréntesis. Vamos ahora con las x. Quedaría 27a más 9b menos 3c más d. Ya extrajimos la x, la pusimos aquí. Y el 27a, bueno, aquí que es negativo, menos 27a, no tiene x, así que nada más lo vamos a repetir. ¿Y de qué me sirve haber extraído las letras? Bueno, a eso vamos. En color rojo, del lado izquierdo, ¿tenemos alguna x cúbica? No, entonces colocamos un 0. Y ese 0 lo vamos a igualar
con las letras que extrajimos de la x cúbica. Sería a más b. Este sería la primera igualdad para las x cúbicas. Fíjense que no tenemos x cúbicas del lado izquierdo, así que por eso ponemos un 0. Y del lado derecho, las letras que se extrajeron, o sea, a más b. Ahora, con las x cuadradas, ¿tenemos alguna x cuadrada del lado izquierdo? No, entonces también va un 0. ¿Y qué letras le vamos a asignar? Pues c menos 9a menos 6b, ahí está. Ahora, con respecto a las x, ¿del lado izquierdo tenemos x? Sí, tenemos un 3x. Pero, ¿qué número vamos a poner? Pues solamente el 3. No vayan a poner la x, solamente es el coeficiente, o sea, el número, el 3. Y lo vamos a igualar con sus letras. 27a más 9b menos 3c más d. Y con respecto a los términos que no tienen x, ¿existirán del lado izquierdo? Sí, tenemos el menos 3 y lo igualamos con el menos 27a. Tenemos 4 ecuaciones y a partir de esas ecuaciones debemos buscar los valores de a, b y c. ¿Cómo se hace? Sustituyendo. Por ejemplo, en este caso tengo que menos 3 es igual a menos 27a. Yo puedo despejar a la letra a moviendo este menos 27 que está multiplicando porque está pegado a la letra a, está multiplicando, al otro lado dividiendo, con lo cual menos 3 entre menos 27 es igual a a. Pero yo puedo simplificar esta fracción, ya que menos entre menos, o bueno, negativo entre negativo me daría positivo. Y 3 entre 27 se puede simplificar como un noveno. Ya tengo el valor de a. Ahora quiero que se fijen en esto. En la expresión que tengo en color rojo, yo puedo despejar una letra. Es decir, puedo tomar a una de ellas y moverla al otro lado con su operación contraria. En este caso decidí mover a la letra b. Como aquí está sumando, al pasarla al otro lado pasa negativa o restando. En esta expresión yo ya conozco el valor de una letra. Es de la letra a, que dijimos que vale un noveno. Entonces yo puedo decir que menos b es igual a un noveno, pero yo quiero el valor de b, no de menos b. Para ello lo único que tengo que hacer es tomar este signo y lo muevo al otro lado, con lo cual b es igual a menos un noveno. Ya encontré a y ya encontré b. Ahora, en la expresión que está en verde, fíjense que tengo que c menos 9a menos 6b tiene que ser igual a 0. Pero yo ya conozco el valor de b y conozco el valor de a. Entonces lo puedo sustituir. Aquí va el valor de a y aquí va el valor de b. Realizo las operaciones. Menos 9 por un noveno me da menos 1. Y menos 6 por menos un noveno me da más 2 tercios. Si yo aquí realizo esta operación de menos 1 más 2 tercios, me daría menos 1 tercio. Y este menos 1 tercio, o bueno, más bien, este 1 tercio que está restando, lo paso al otro lado con su operación contraria, que sería una suma o positivo, con lo cual obtengo que c es igual a 1 tercio. Ya encontré c. Y como ya tengo el valor de a, de b y de c, lo puedo sustituir aquí. Quedaría así. Recuerden que a vale un noveno, b menos un noveno y c 1 tercio. Realizo las mismas operaciones. 27 por un noveno es 3. 9 por menos un noveno es menos 1. Y menos 3 por 1 tercio es menos 1. A esto simplemente le agrego el más d, que es la variable que no he encontrado, y voy a resolver. 3 menos 1 me daría 1 positivo. Este 1 que está positivo o sumando lo paso al otro lado restando, con lo cual 3 menos 1 es igual a d. Por lo tanto, d es igual a 2. Y listo, con ello hemos encontrado todas las letras. Realmente este proceso es de sustitución, ya que con una letra que yo encuentre, la sustituyo en otra expresión, la resuelvo, encuentro otra letra y así sucesivamente voy sustituyendo y resolviendo. No es algo realmente difícil. Bien, una vez que ya tenemos las letras de A, B, C y D, las vamos a tomar y las vamos a escribir en nuestras fracciones parciales.
Recuerden que todas las fracciones tenían el 1/6 afuera. Entonces quedaría así. 1/6 de la integral de a entre x más 1/6 de la integral de b entre x menos 3 más 1/6 de la integral de c entre x menos 3 al cuadrado, y así sucesivamente con cada una de las fracciones parciales. Ahora, aquí en las letras a, b, c y d vamos a sustituir los valores que encontramos, que dijimos son 1/9, menos 1/9, 1/3 y 2. Estos valores, como son constantes, los podemos sacar. Pero ojo, al sacarlos van a multiplicarse por los 1/6 que ya estaban afuera, quedando así: 1/54, menos 1/54, 1/18 y 1/3. Ahora, a partir de aquí tenemos que aplicar la fórmula de du entre u para ver si nuestra integral se puede resolver. Vamos con la primera integral. En este caso u, que es lo que está abajo, sería x. La derivada de x es 1, que la multiplicamos por dx para obtener du. Y bueno, esto sería en la primera. Y si nos fijamos, yo aquí ya la marqué, pero la integral ya está completa. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo tengo u, que es x, pero en la parte de arriba tenemos dx, que coincide con lo que debería ser su du. O sea, si coincide 1 por dx, es dx. Entonces sí, está completa la integral. Veamos, por ejemplo, la segunda. En la segunda lo que está abajo es x menos 3. Eso sería u. La derivada de esto también sería 1, que multiplicamos por dx para obtener du. En este caso, fíjense, 1 por dx me da dx. ¿Coincide con lo que tiene arriba la integral? Sí. Entonces esta también está completa. Veamos en la parte de abajo. En la parte de abajo, no se puede. De hecho aquí ya lo puse, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tenemos un binomio elevado a un exponente. Entonces no podemos aplicar esta fórmula cuando tenemos un binomio, trinomio o polinomio elevado a un exponente. Esto no se puede. No podemos aplicar este tipo de fórmula. ¿Qué es lo que conviene hacer? Lo que conviene hacer es aplicar esta, u a la n por du, que sí maneja exponentes. Aquí lo muestra la fórmula. Esta no maneja exponentes, véanlo. Esta sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a subir este término, pero al subirlo provoca que su exponente cambie de signo. Si aquí es positivo, al subirlo se vuelve negativo. Ahora bien, esta no es la única integral a la que le vamos a aplicar este proceso, ya que aquí donde tenemos el x menos 3 al cubo también se le puede aplicar, con lo cual al subirlo el 3 cambia de signo y se vuelve negativo. Bueno, vamos a continuar. Como ya dijimos que la primera y la segunda integral están completas, las podemos empezar a resolver. En primera instancia debemos bajar esta fracción que está antes de la integral, es decir, 1/54, y como ya está completa podemos aplicar la fórmula logaritmo natural del valor absoluto de u. Quedaría entonces como logaritmo natural del valor absoluto de x. Recuerden que eso valía u en la primera integral. Para la segunda integral también bajamos la fracción, que sería menos 1/54. Ponemos logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3, ya que eso es lo que representa u. Ya tenemos las primeras dos integrales resueltas. En estas integrales que faltan, el proceso es básicamente el mismo. Simplemente obtenemos lo que es u, que sería x menos 3. Recuerden que u es lo que está aquí en los paréntesis o abajo del exponente. Aquí está en la fórmula, vean. Abajo del exponente está u. Si nosotros derivamos x menos 3, la derivada de eso es 1, que se multiplica por dx para obtener du. Verificamos si esto está en la integral y sí, fíjense que aquí solo tengo dx, por lo tanto coincide con lo que debe valer du. Entonces esta integral está completa. Lo mismo pasa con la segunda integral, ya que lo único que cambió es el exponente, pero todo lo demás sigue igual. Es decir, u sigue siendo x menos 3, du sería 1 por dx, lo cual coincide con lo que está en la integral porque no cambió nada más que el exponente.
Por lo tanto decimos que esta integral igual ya está completa y la vamos a resolver. Para resolverlas, recordemos que se coloca primero la fracción antes de la integral, entonces quedaría aquí un 18avo y aplicamos fórmula u a la n más 1. Quiere decir que a este menos 2 le sumamos 1 y quedaría así, x menos 3 elevado a la menos 1. Y este mismo exponente se usa como denominador de esta expresión. Vamos con la segunda. Ponemos el 1/3, aplicamos fórmula u a la n más 1, donde menos 3 más 1 me daría menos 2, y ese mismo exponente va como denominador. Pero no se olviden de lo que ya habíamos encontrado, que son estos logaritmos naturales. Hay que bajarlos. Sin embargo, antes de bajarlos, dense cuenta que tienen la misma fracción, un 54avo. Por lo tanto, lo puedo tomar como factor común y extraerlo, quedando así. Un 54avo multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos, ya que aquí tengo signo negativo, el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3 y ya luego todo lo demás. Ahora bien, en esta expresión todavía puedo hacer algunos ajustes con estas fracciones, que recordemos que este un 18avo se está multiplicando al igual que este 1/3 por esta parte de la fracción. Si realizamos las multiplicaciones quedarían así: 1 por x menos 3 elevado a la menos 1 sigue siendo lo mismo, x menos 3 elevado a la menos 1. Abajo, 18 por menos 1 me daría menos 18. Pero ojo, aquí tomé al 18 positivo por el signo que tiene. Entonces, si yo multiplico signos, más por menos me daría menos y lo coloco aquí. Y 18 por 1 es 18 y lo dejo acá abajo. Lo mismo con estas fracciones. 1 por x menos 3 elevado a la menos 2 me da lo mismo arriba, y abajo más 3 por menos 2 me daría menos 6. Ahora, si ustedes se fijan aquí en estos logaritmos, yo puedo aplicar una propiedad, la propiedad de la resta, en la cual el argumento del logaritmo natural positivo sería el numerador del nuevo logaritmo natural y el argumento del logaritmo negativo sería el denominador, con lo cual la expresión quedaría así: un 54avo del logaritmo natural del valor absoluto de x entre el valor absoluto de x menos 3. Con las fracciones también puedo hacer algo. Por ejemplo, aquí yo tengo exponentes negativos, pero yo necesito que estén positivos. Para ello simplemente voy a bajar los binomios cambiándoles el signo. Si aquí tenemos menos 1, al bajar se volvería más 1 el exponente, pero recuerden que exponente 1 no suele escribirse. Pero el de aquí, que es exponente menos 2, al bajar con el 6 se volvería exponente 2 positivo. Ese sí se coloca. Podemos seguir todavía, pero por ejemplo, si yo quisiera expresarlo ya como respuesta rápida, esta es una muy buena opción. Esta ya es una respuesta válida. Sin embargo, como ustedes saben, a mí me gusta simplificar esto o reducir esto lo más que se puede. Así que vamos a continuar. En este caso, también puedo aplicar otra propiedad de los logaritmos que me dice que cuando tengo una constante o un coeficiente, multiplicando a mi logaritmo, lo puedo pasar como exponente. Es decir, este un 54avo pasaría como exponente de esta fracción que es el argumento, quedando así. Con respecto a estas fracciones, puedo hacer lo siguiente. Les extraje el signo negativo. Fíjense que ambas son negativas, las dos fracciones. Entonces, si a ambas les extraigo el signo negativo, esto quedaría así: 1 entre 18 por x menos 3 más, porque le extraje el signo negativo, 1 entre 6 por x menos 3 al cuadrado. Aquí en la parte de los logaritmos tenemos una fracción en el exponente, con lo cual me indica que lo puedo pasar a la forma de raíz, donde el denominador me indica el exponente que tendrá la raíz. En este caso sería una raíz 54ava de la fracción que teníamos en el argumento.
Con respecto a la suma de fracciones podemos realizar ese proceso. Quedaría así. Primero multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. 1 por 6 por x menos 3 al cuadrado nos daría 6 por x menos 3 al cuadrado. Luego el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. 18 por x menos 3 por 1 me daría 18 por x menos 3. Finalmente multiplicamos los dos denominadores. 18 por 6 me daría 108 y x menos 3 por x menos 3 al cuadrado me daría x menos 3 al cubo. Con respecto al logaritmo ya no le vamos a hacer nada más, ya quedó ahí, ese es su límite, pero sí podemos seguir reduciendo esta fracción. Ahora quiero que se fijen. Todos estos coeficientes, el 6, el 18 y el 108, son divisibles entre 6. Fíjense, 6 entre 6 me daría 1, que no se pone como coeficiente. 18 entre 6 me daría 3 y 108 entre 6 me daría 18. Ahora, no solamente los coeficientes pudieron ser divisibles, también las expresiones como el x menos 3. Fíjense que en todos los términos de la fracción tengo x menos 3, aquí al cuadrado, aquí a la 1, aquí a la 3. Entonces puedo dividirlos todos entre el x menos 3 que tenga menor exponente, que sería este de aquí, que tiene valor 1, este. Si yo realizo la división de todos estos términos entre x menos 3 a la 1, quedaría así. El de aquí desaparece porque estoy dividiendo entre sí mismo, con lo cual lo único que sobra es el 3. En el caso del de aquí, como tiene exponente 2, le voy a restar el exponente del más pequeño, que dijimos que era 1. Con lo cual la expresión queda así, x menos 3 elevado a la 1, que no se pone el exponente 1, ¿se acuerdan? Lo mismo pasa con este, que es cúbico, le restamos el exponente del más pequeño, que ya dijimos es 1, y la expresión queda así, 18 por x menos 3 al cuadrado. Aquí nosotros podríamos quitar estos paréntesis y tendríamos un menos 3 más 3, lo que provoca que el resultado sea 0 y lo único que nos quede sería esta x, expresándola así. Por lo tanto, ya como respuesta final, que ya no vamos a seguir simplificando, quedaría así. El logaritmo natural de la raíz 54ª del valor absoluto de x entre el valor absoluto de x menos 3 menos x entre 18 veces x menos 3 al cuadrado. No se les olvide colocar el más c y listo. Ya hemos terminado. Este sí ha sido un ejercicio bastante pesado, bastante extenso y todo por la naturaleza del ejercicio. Como ustedes pudieron ver, en esta ocasión tuvimos factores comunes, aplicamos división sintética, aplicamos factorización de trinomio cuadrado perfecto, aplicamos dos fórmulas de integración, que es la de du entre u y la de u a la n. Por lo tanto, tuvimos dos tipos de respuesta, una con fracciones y otra con logaritmos, donde cada una de ellas las fuimos compactando o reduciendo. Por eso es que el proceso fue tan tardado. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Realmente sé que fue algo cansado, pero bueno, así son algunos ejercicios. Por mi parte ha sido todo. Recuerda que si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo como canal. También te invito a que me dejes un comentario, incluso si tienes alguna duda, la puedes escribir y yo con gusto te la responderé. Entonces me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.